CES en la ciudad de Medellín. Es cofundador del Seminario Permanente Reevolución por la Salud en la ciudad de Medellín desde el año 2012 y profesor de la cátedra Humanización de la Práctica Médica desde el año 2017 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas. Gusto en saludarlos. Qué bueno ver estas caras tan jóvenes, ávidas de conocimiento y de medicina. Estudiantes de medicina, ¿quiénes son, por favor? Wow. ¿Hay alguien de alguna otra carrera? No. Qué bueno. Qué rico que los estudiantes de medicina se interroguen sobre todos estos temas. Ustedes están viendo ética precisamente, ¿cierto? Ética en su carrera en tercer semestre. Segundo semestre. Eso quiere decir que ya ustedes han trajinado algunos interrogantes y supongo que desde que empezaron su carrera, pues vienen preguntándose acerca de todos estos temas. Pero también se preguntarán, estos médicos cuchitos que hablan de ética, ¿cómo serán, cierto? Esa gente de qué hablará. Porque yo creo que ahí me pasaba lo mismo cuando empecé medicina en la Universidad de Antioquia. Estos cuchitos, ¿qué? ¿Cierto? ¿De qué será lo que hablan? ¿Cómo serán sus vidas? ¿Qué será exactamente lo que enseñan? Entonces, me gustaría empezar diciéndoles que muchas gracias por la invitación a la Dirección de Humanidades, a la profesora Viviana María Gómez y a todos ustedes por su presencia y a quienes nos puedan ver después en este mismo momento en la transmisión por redes sociales. Quiero mostrarles estos antecedentes que es importante señalarlos y que ojalá ustedes le den cuando puedan una mirada. Son libros que están en las facultades, en las bibliotecas de las facultades de medicina, incluida esta, porque a la Facultad de Medicina de acá de la Remington se le obsequió un ejemplar, creo que de los dos libros, con certeza del primero, que lo editó la editorial de la Universidad de Antioquia en el año 2012. El segundo es de la Universidad CES del año 2018. Ahí están condensadas algunas de las reflexiones que han marcado mi ejercicio de la medicina. Cuando pienso en todas esas cosas que he escrito, digo, ¿cómo estarán ustedes? ¿Será que ustedes tienen muchos interrogantes éticos? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que a los 18 años todos sentimos que vamos a salvar al mundo? Algunos no, ¿cierto? Pero es cierto que a los 18 años todo el mundo siente que tiene una capacidad impresionante para salvar y cambiar el mundo. Eso es muy bello y ojalá se conserve para siempre en todos ustedes. Porque la verdad es que es muy común ver que con los años ese ímpetu juvenil va cediendo. Ojalá en ustedes no. Y con certeza que el ímpetu juvenil que los trajo a la medicina, con seguridad que tiene un componente ético tremendo. Servir, ¿sí o no? Los trajo a la medicina el servicio, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Entonces empecemos a hablar. ¿Qué es la ética, muchachos? A ver, ¿quiere escuchar alguno? Lo que han visto hasta ahora, lo que han visto en su materia, lo que han visto en sus lecturas, o lo que piensan en sus casas, o cuando salen aquí al Parque de Berrío y van al metro y piensan en la ética. ¿Qué se les ocurre? O cuando ven noticias. ¿Qué es la ética? ¿Quiere escuchar alguno? Dale.
Ahora con micrófono. La ética son las conductas y las normativas que rigen nuestro comportamiento como seres humanos. Ok, normas de conducta, ¿sí? Estamos hablando de eso. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿Qué es la ética? No estoy preguntando por la ética médica, sino la ética en general. ¿Qué es? Hola. Hola. Bueno, el concepto que yo tengo sobre ética, como lo dijo Tony, estudia la conducta del comportamiento humano, tanto lo bueno, lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Ok. ¿Alguien más? Yo quisiera... ¿Alguien más? ¿Sí? Ok. Yo quisiera introducirlos con esta reflexión. Yo creo que es una reflexión que, a pesar de lo vieja que es, porque de la ética se está pensando desde... ¿Cuánto hace? ¿Desde la semana pasada? ¿O desde hace un siglo como este señor George Edward Moore? ¿O desde Kant, que fue un filósofo alemán supremamente importante que pensó bastante sobre la ética? ¿O sobre Platón, que hace 24 siglos en Grecia ya estaba pensando en la ética? ¿Cuánto hace? ¿Se imaginan ustedes? Hay un libro de ética, hay libros de ética, perdón, con ese título incluido en la antigüedad griega. Estamos hablando de más de 24 siglos pensando el tema. Pero miren esta síntesis que hizo este filósofo inglés. La ética es la investigación general sobre lo bueno. Por eso es que mucha gente quiere ser médica. Porque, ay, qué bueno ser médico y uno servirle a la gente, ¿cierto? Y es como un afán inusitado de ser, incluso de ser bueno. ¿Ustedes quieren ser buenos? Claro, una cosa es la pregunta de ser buen médico y otra cosa es la pregunta de buen ser humano. Están muy relacionadas. Bienvenidos. Buenas tardes. Pero que en últimas es lo mismo. Qué rico ser bueno, y esa es justamente la reflexión acerca de la ética. Miren cómo lo dijo Moore, investigación general sobre lo bueno, que va en la línea que tú lo dijiste. Fíjate que él no menciona las normas, ni conductas, normas de conducta. En cambio, miren cómo lo agregó este otro filósofo más reciente, Ludwig Wittgenstein, un filósofo austríaco. Miren ustedes lo que dijo. ¿Quién quiere leer la primera parte, por favor? Léela tú. La primera parte, léela. Sí. Que es la ética, investigación sobre lo valioso, lo que realmente importa. Imagínense el complemento que le hace Wittgenstein a Moore. Lo que realmente importa, lo valioso. La segunda parte, léela tú. Investigación acerca del significado de la vida o de aquello que hace que la vida merezca vivirse o de la manera correcta de vivir. Wow. La manera correcta de vivir. Fíjate que ninguno de los dos pensadores nos ha hablado de normas. ¿De qué están hablando? De la manera de concebir, ¿cierto? De concebir la vida, de concebir lo bueno. Algo así como una conciencia interior, no una norma. El día que a uno le pongan normas para ser ético, muchachos, se jodió todo. ¿Sí o no? Norma para ser ético. Primera, no se te ocurran los malos pensamientos. ¿Será? ¿Y quién va a lidiar con evitar malos pensamientos? Si los malos pensamientos atraviesan el vivir humano y los buenos también. Habrá una norma que nos prohíba tener malos pensamientos.
¿Y cuántos malos pensamientos habrá al día? ¿Tú tienes de pronto algún mal pensamiento? ¿Lo has tenido en tu vida? ¿Quién se podría escapar de eso, cierto? ¿Cuántos pensamientos hay al día? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos pensamientos tenemos los seres humanos al día? Por ahí alguien los contó. ¿Alguien tiene una idea? Quiero escuchar una cifra. ¿Quién se atreve con una cifra? ¿Cuántos pensamientos hay al día en 24 horas, 16 o 18 despierto? ¿Cuántos? Como 1000, ¿cierto? ¿Y qué tal que sean 2000? ¿Alguien se atreve con otra cifra? Los han contado alrededor de 60.000 pensamientos. Qué contadores, ¿cierto? Increíble cómo se han atrevido a contar eso. De esos pensamientos, ¿cuántos serán buenos? ¿Cuántos serán perversos? ¿Cuántos serán cuestionables? ¿Cuántos serán de tipo político, económico, filosófico, erótico, de supervivencia, de existencialismo? ¿Cuántas? ¿Cuántos serán? La pregunta es, ¿tendrá el médico dentro de esos 59.000, 60.000 pensamientos, cuántos buenos? Seguramente la mayoría, ¿cierto? Es humano, común y corriente, pero probablemente también cursen algunos pensamientos que no son tan buenos. Entonces, ¿qué es la ética médica? Es lo que acabamos de ver, pero en el ejercicio de la medicina. ¿Y qué fue lo que acabamos de ver? ¿Qué dijeron Moore y Wittgenstein? La manera correcta de vivir, la investigación general sobre lo bueno, pero en la práctica médica, ¿cierto? Y entonces, ¿la bioética qué es? A ver, estudiantes de la universidad, estudiantes universitarios, siglo XXI, una gran capital de Colombia, de un país muy avanzado como Colombia. Entonces, ¿qué es la bioética? ¿Quién quiera? ¿Quién? ¿Tienen algún pastelito por ahí? Entonces, ¿qué es la bioética? Ya vimos la ética, hablamos un poquito de la ética médica, entonces la bioética es lo que tiene que ver con eso. ¿Quién nos va a complementar? Pues según una pequeña percepción de lo que es la bioética, es como el tema de la ética en el ámbito social, en el ámbito de saber qué hacer con otro ser humano, saber cómo tratar a otro ser humano y cómo debemos ser personas con otras personas. Absolutamente correcto, y falta decir, no solamente con los seres humanos, sino con las demás expresiones de la vida. ¿Cierto? La bioética también tiene que ver con los animales, ¿sí o no? Y con todas las demás expresiones de la vida, no solamente la humana. Muy bien. Entonces, siendo así, miren ustedes el montón de palabras raras y llamativas que cursan el ejercicio de la medicina y la vida en general. Pero ya vieron ustedes estos principios, ¿cierto que sí? ¿Ya los vieron? ¿Quién los lee, por favor? Alguien que los lea en voz alta. ¿Quién no los conocía? Todos los conocían. Los principios de la bioética. Algunos dicen que son 4, otros dicen incluso que son 5, por ahí alguien le dio hasta 7. Pero lo que pasa es que el primero puede tener a su par. Si es beneficencia, podríamos agregarle el principio de no maleficencia y serían 4, pero con estos 3 nos defendemos. Los conocían, ¿cierto que sí? ¿Sí? Muchachos, ¿ustedes se imaginan donde uno guiara la vida aplicando los 3 principios de la bioética? Beneficencia, autonomía y justicia. Es decir, que cada que enfrentes problemas en la vida... Mirando. ¿Cómo? Ese es en el virtual, que alguien tenía prendido el micrófono. Ah, ok. ¿Se imaginan que cada que uno tenga un problema en la vida,
trate de aplicar estos 3 principios. Beneficencia es el principio hipocrático. ¿Cuánto hace que existió Hipócrates? A ver, estudiantes de medicina de la Universidad Remington. ¿Cuánto hace que existió Hipócrates? Estamos hablando de uno de los grandes maestros en la medicina, el padre de la medicina, y que nos enseñó mucho de ética. ¿Cuánto hace que existió? ¿Cuánto hace? ¿Quién se atreve? 2000 años. Y un poquitico más. 400 más. ¿Cierto? O sea, hace 24 siglos más o menos tuvimos semejante personaje que se llamó Hipócrates y que dejó. ¿Han oído hablar ustedes de qué dejó él? ¿El qué? El juramento hipocrático, que seguramente si es un juramento debe estar hablando de ética y principios, ¿cierto que sí? Tengan en cuenta que la medicina no nació con Hipócrates. Él es considerado el padre de la medicina, pero antes de Hipócrates ya había medicina, ¿o no? ¿Sí o no? Por ejemplo, había medicina en la India antes de Hipócrates. Claro, esa medicina tiene 10.000 años, se llama la Ayurveda. ¿Ya había medicina en China? Claro, la medicina tradicional china tiene 5.000 años, o sea que tenía por lo menos 2 siglos, 2 milenios y medio más que Hipócrates. Los que inventaron la acupuntura, la moxibustión, por ejemplo. Y ya existía el chamanismo cuando existió Hipócrates, que no es una forma de medicina convencional como la conocemos, pero ya había formas del cuidado. Seguramente todas ellas habían reflexionado algo sobre la ética, pero Hipócrates lo sumó. Ese principio hipocrático es no hacer daño. Por eso también lo han llamado principio de no maleficencia. No hagas daño. Muchachos, ustedes que van a ser doctores, tienen eso claro, ¿cierto? En su práctica médica en el futuro, en su estudio incluso de la medicina, por favor, no hacer daño. ¿Cuánto habrá que aprender en la vida para que uno no termine haciendo daño como médico? ¿Ustedes han oído hablar de algún médico que haya hecho daño con su práctica médica? Sí. ¿Qué le pasaría a ese médico, el que sea, con este principio? ¿Será que se le olvidó o será que es muy difícil? Y el principio de autonomía, respetar al otro. Tiene una autonomía al paciente. Y el principio de justicia, tiene derechos. Y hay recursos que deben ser brindados a los pacientes, entonces que sea de una manera justa. Entonces, ¿qué tal si hablamos de esto, muchachos? ¿Qué tal si hablamos de la tríada de la humanización? ¿Qué tal si entendiéramos que hay que recordar esa ética, pero sumarle estos otros 2 principios? El principio de la empatía. ¿Qué es la empatía, jovencitos? ¿Lo que qué? Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué es empatía? Ponerse en el lugar del otro. Muy bien. ¿Y qué es alteridad? Alteridad. El reconocimiento del otro. Reconocer al otro. ¿Sí o no? ¿Ustedes se imaginan si uno se pusiera en los zapatos de otro, lo entendiera y además respetara o reconociera mejor toda su condición, lo que está haciendo con el paciente? Está haciendo mucho. ¿Y qué tal si además le aplica una ética de la compasión? ¿Qué entienden ustedes por ética de la compasión? ¿Qué será eso? Ética, venimos hablando de ética, pero ética de la compasión, para acabar de ajustar. Padecer lo que las otras personas están pasando, sintiendo, pensando, etc. Realmente digo que es como una unión entre alteridad y empatía, pero
llevado más a un campo ético, a un campo más de lo que yo quiero hacer o lo que yo estoy pensando, lo que yo Muy bien. tengo, lo quiero sentir. Muy bien. Uno de pronto no sea capaz de ponerse en los zapatos de otro. Eso debe ser difícil, ¿no es cierto? ¿Qué tal que le queden pequeños? ¿Qué tal que le queden grandes? De pronto se trastabilla uno caminando. Ponerse la ropa de otro es complejo, pero acercarse y acompañarlo y entender su estado de vulnerabilidad sí es posible, ¿sí o no? Pero reconocer al otro es un enredo. Miren ustedes lo que significa que seamos capaces de desarrollar alteridad. Reconocer al otro en todas sus dimensiones. ¿Sí o no que el ser humano tiene todas estas dimensiones? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuántas dimensiones hay ahí? Por lo menos 5 dimensiones. Y cada una de ellas, a su vez, es un mundo de dimensiones. Imagínense la dimensión biológica, la dimensión biofísica, la dimensión bioquímica. Imagínense la dimensión subjetiva, psíquica, la dimensión filosófica, ética, la dimensión espiritual. ¿Y qué tal la dimensión económica, política y social? Cada uno tenemos esas dimensiones, ¿cierto que sí? Entonces, si el ser humano es multidimensional, ¿cómo lo vamos a tratar únicamente desde una dimensión? Eso sería lo que en filosofía se llama el reduccionismo, reducir el ser humano a una única de sus dimensiones. Entonces, hagamos preguntitas. A ver, quiero escuchar a alguien que la lea y nos dé una respuesta. ¿Quién quiere leerla en voz alta y responderla? Dale. ¿Cuál es tu nombre? Johnny. Tocallito. ¿Es posible para el médico ser ético en el contexto de hoy? Yo digo que puede ser, pero todo va desde la voluntad. Si tú tienes la voluntad de ser ético como persona, más que ser un profesional, tú puedes ser ético, ser empático, dejar de ser un buen médico a ser un excelente médico, una excelente persona. Y considero que realmente, más que médicos, los médicos, ingenieros, abogados, arquitectos, todos debemos ser personas inicialmente. Y creo que realmente mucha gente se nos está olvidando lo que es ser persona, que no somos solo profesionales, no somos solo máquinas que se dedican a hacer un trabajo, sino que somos humanos, y lo que nos hace humanos realmente es ser éticos y tener como esas emociones, ese sentimiento de conexión con otras personas. Muchas gracias, Johnny. ¿Alguien más? ¿Es posible ser ético para el médico en el mundo de hoy? ¿Sí o no? ¿Alguien más? Dale. Bueno, un concepto más se está Buenas tardes. escuchando. Yo Buenas considero tardes. que sí es posible, pero se le pone muy de para arriba. La verdad sí, porque por lo menos en el contexto de hoy, si lo traemos más cercano al sistema de salud colombiano, pues se le va a poner un poquito más complicado todavía. Porque si vos tenés un paciente al que le tenés que recetar o le tenés que ordenar una ayuda diagnóstica que no sé, que es complicada o que es cara, la EPS te va a poner peros, te va a poner baches, que porque ordenó esto si el paciente no lo necesita, entre comillas, o no es prioritario. En fin, yo creo que sí se puede, pero en resumidas cuentas se le va a complicar un poquito por cuestiones de cumplir protocolos institucionales o por ser lo que el compañero decía, empático con los pacientes. Muchas gracias, hombre. Es una pregunta provocadora, porque cualquiera diría, claro que es posible ser ético, siempre va a ser posible ser ético. Dale. Yo opino que en el campo médico, más que ser posible, es que se tiene que ser ético, Se porque tiene se que ser. está en base pues, a una construcción de ideas, pues desde la universidad nos enseñan unos cimientos éticos, nos dan a entender pues, que hay como
los protocolos ya establecidos para poder actuar de una manera referente a cualquier situación, y pues como médicos no estamos, como por así decirlo, relativizando esa posibilidad de ser éticos, sino que al jugar o al estar en medio de ciertas situaciones con vidas de las demás personas, ya debemos de regirnos a una regla, o debemos de regirnos a algo que ya está establecido, que sería ya el campo de la bioética, de la ética profesional, y pues todo lo referente a eso. Muy bien. Vivi, el compañero de atrás, mientras llegas allá, eso que acabas de decir nos hace pensar en que al que quiere ser médico habría que decir algo así parecido a esto. Si no vas a ser médico, ¿qué haces? Si no vas a ser ético, ¿qué haces aquí? ¿Sí o no? ¿Cómo es posible que llegues a la medicina y la ética no te dé vueltas en la cabeza? Eso, la verdad, no parece muy coherente. Dale. Pues bueno, a ver, como tal, es una decisión que hoy en día pues se puede tomar, porque un médico puede que esté ejerciendo sin tener aplicada la ética en su vida. Porque pues bueno, una cosa es tener los conocimientos, saber cómo funciona la fisiología del ser humano, saber la anatomía, en qué lugar está qué cosa, y qué tratamiento se le puede suministrar para que pues el, digámoslo, paciente se mejore. Pero ahí está la cosa, porque a las personas les tenemos que dar su debida humanización, no solamente tratarlos como el paciente número tal que tiene tal enfermedad. Ay, que venga, póngale a este señor lo que necesita, sino que pues como tal, por una parte, las personas también no solamente requieren de tratamiento para su salud, sino que aparte también se le puede brindar una mejor experiencia en el ámbito médico, digamos en la atención médica, pues tratándolo por su nombre, no siendo como con la dureza de la persona. Y pues bueno, también se presentan otros casos, por ejemplo, en la muerte de un individuo, que es de la familia ahí de la persona que acaba de fallecer, y pues que simplemente el personal de salud se muestre como deshumanizado, y pues ahí no está respetando una de las 5 dimensiones humanas, que sería la dimensión psicológica, porque los seres humanos no solamente tienen una necesidad como de salud, también tienen una necesidad, tienen una necesidad psicológica, la cual pues sería, por ejemplo, darle un acompañamiento a la persona que perdió a su ser amado. Y pues hay personas que están ejerciendo la medicina y no se centran en eso, solamente se centran en un sueldo, se centran en salir del paciente, terminar sus turnos y ya continuar con su profesión. Perfecto. Muchas gracias. Fíjense ustedes todas las cosas jóvenes que ustedes piensan, reflexionan y han considerado. Es de esperar que ustedes con este tipo de reflexiones lleguen a la medicina a ejercerla de una manera de verdad ética. Uno podría profundizar con esta otra pregunta, que es igual en la misma línea de provocación, ¿cierto? No solamente si será posible para el médico ser ético, sino en general, ¿es posible ser ético en el mundo de hoy? ¿O está muy complicado y muy de para arriba, como dijiste? No solamente para el médico que está en medio de unas circunstancias muy complejas para ejercer medicina, sino que el mundo en general tiene un montón de circunstancias que nos ponen a pensar, pero la respuesta, ¿cuál es? ¿Es posible ser ético en el mundo de hoy? Tenemos una respuesta en el chat que dice: en el contexto de hoy, mañana y siempre. Y yo agregaría que lo que nos tienen los problemas de hoy es justamente no ser éticos. ¡Wow! ¡Wow! ¿Sí ven ustedes lo que es la provocación de una pregunta? ¿Cierto? Entonces, ética. ¿Quién la lee, por favor? Alguien que la lea. Dale. No quedan los éticos con unos viejitos de gafas gruesas y cuadradas, con corbatín, anticuados,
chapados a la antigua. Otra pregunta provocadora. ¿No es así? Ay, llegó el profesor de ética, un viejito con corbatín. Bueno, este no, ¿cierto? Yo no uso corbatín, jamás he usado una cosa de esa, ni pienso usarla, no creo que me toque en la vida, ¿cierto? No veo ninguna razón. Pero de pronto han visto ustedes por ahí, o en los hospitales, en instituciones de salud. ¿Quién es la gente que le piensa la ética? ¿Quién? ¿Quiénes están pensando en ética en el mundo de hoy? ¿Hay gente pensando en ética? Esa es una pregunta más provocadora, ¿cierto? ¿Alguien iba a decir algo? No. ¿Cierto que no? Entonces, lo que leíste del chat, justamente, Vivi, va en esta línea. Entonces, todo indica que no solamente es posible, sino que es casi que un imperativo. Ayer, hoy, mañana y siempre hay que ser ético. Pero entonces, ¿qué pasa? Y entonces, ¿esto cómo ocurre? ¿Cómo ocurren, por ejemplo, estos dos fenómenos? ¿Cierto que a ustedes les duele cada persona de estas que es asesinada en medio de estas guerras? Claro, no solamente en Ucrania y Gaza, sino también en Colombia o en cualquier país del mundo. O por ejemplo, ahora que se reportan niños muriendo de hambre por el bloqueo a Gaza, ¿cómo no recordar lo que dijo un relator de la ONU para la alimentación, Jan Ziegler, un filósofo suizo, que dijo: un niño realmente no muere de hambre en el día de hoy, no muere de hambre, es asesinado. Lo que pasa es que es muy bonito el lenguaje de decir, de hecho uno ve en la prensa que los titulares son, fallecieron ayer 100 gazatíes, fallecieron, ¿cómo así que fallecieron? Los asesinaron, qué distinto, y a bala, y con bombas. Entonces uno podría decir cosas como esta: la guerra es tal vez una de las mayores, si no la mayor prueba del déficit ético en que está la humanidad. Muchachos, qué bueno que ustedes le piensen a la ética en serio. Nosotros los mayores, pues, digamos que ya estamos mayorcitos y nuestra perspectiva no es tan larga como la que tienen ustedes. A ustedes les falta por lo menos 80 años de vida, según lo que yo estoy calculando viendo los ojitos que tienen y las caritas que tienen. Por lo menos 80 años. En 80 años les falta mucho por hacer. Tienen mucho. Entonces piénsenle a este tema. La humanidad va a seguir así, con este déficit ético que lo lleva, por ejemplo, a la guerra. Pero eso es solo un ejemplo. Que haya niños aguantando hambre en el mundo es otro ejemplo. Pero ¿cuántos ejemplos más habrá? ¿Cierto? Tengo una pregunta en el chat. Dice, ¿cómo se maneja la ética de salvar la vida cuando una persona no quiere vivir y lo manifiesta y después se arrepiente y vuelve a un ciclo de terminar y no saber vivir? O la ética para ejercer un aborto o decirle a alguien que no quiere un embarazo que debe tener ese bebé, aunque sea una niña violada. ¿Qué tal? ¿Cierto? Aludiendo a los temas justamente habituales cuando hablamos de ética y bioética. Generalmente cuando la gente habla de esos temas siempre piensa en dos sobre todo. Ay, nos van a hablar del aborto y de la eutanasia, ¿cierto? Como si los temas de bioética o de ética fueran esos dos. ¿Y cuántos más hay? Es más, enseguida los vamos a ver. Son muchos, pero ese es uno. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho una paciente que alguna vez me consultó de 7 semanas de embarazo. Yo quiero que usted me ayude a abortar. Yo, en esa época, no estaba aprobada las normas que hay hoy que permiten el aborto en ciertas condiciones. Eso fue hace mucho tiempo. Y yo me acuerdo que yo le dije, pues mira, eso aquí no está permitido, pero si quieres, nos vemos en 2 semanas y yo te tengo alguna propuesta. A las 2 semanas vino, o 3 semanas, y me dijo, ya no lo quiero hacer, ya cambié de opinión. Estas 2 semanas me han enseñado que tengo una oportunidad tremenda y que quiero tener mi hijo. ¿Cuál era la ayuda que ella necesitaba? ¿Ayudarle a abortar de inmediato
o ayudarle a caer en cuenta de lo que está viviendo? Esas son respuestas que se deben hacer desde el punto de vista ético. Y claro, no es que, porque es que una actitud podría ser, toda la que venga a pedir aborto, corramos a abortar, pero ya, de inmediato. ¿Y qué tal que necesite una reflexión? ¿Cierto? Claro, habrá algunas que en realidad están decididas a abortar, lo han pensado, y el sistema debe ayudarles. Esos son asuntos de precisamente que la bioética ha tratado de responder. Y lo mismo el deseo de morir. ¿Cuánta gente habrá que piensa morir hoy? Pero como me dijo un señor la semana pasada, un paciente que atendí, me dijo, yo estaba decidido, estaba al frente del metro, ya venía el metro a toda velocidad entrando a la estación y yo me iba a tirar. Y en ese momento una llamada de mi nieta, un hombre de 70 años. La nieta diciéndole, abuelito, no olvides la boleta en que me vas a llevar al Parque Norte. Y yo apenas vi eso, dije, yo ¿cómo me voy a morir? Por Dios, yo no puedo hacer esto. Mi nieta, lo que más quiero en este mundo. No, ¿qué cuento? Y se devolvió. Y sucedió algo más. Alguien al frente de él en la estación hizo lo mismo y se tiró. Entonces él vio las dos cosas. Una llamada de su nieta y vio a alguien que se tiró y dijo, no, yo no me voy a matar. Pero venía pensándolo hacía 2 meses. Ideación de muerte, ideación suicida, necesariamente implica ayuda inmediata para morir. Ideación de aborto necesariamente implica ayuda inmediata para abortar. Son preguntas que hay que hacerse desde la bioética y que ustedes las van a enfrentar poco a poco. Porque lo cierto, muchachos, es que como dijiste tú por allá atrás, la humanización es el tema clave. La humanización es el problema ético fundamental. ¿Qué hacemos con el ser humano? ¿Qué hacemos? Entonces hablemos un poquito de ética y un poquito de medicina. Alguien ahorita mencionó el juramento hipocrático, ¿cierto que sí? El que mencione juramento hipocrático de inmediato está pensando en ética. ¿Alguien sabe un principio del juramento hipocrático? Uno solito, una idea del juramento, ¿quién la sabe? A ver, estudiantes de medicina, no se lo estoy preguntando a estudiantes de mercadeo, filosofía o música. ¿Alguien sabe alguno de los, qué idea dijo Hipócrates hace 24 siglos? Dale. Hacer daño y atender a toda persona que lo Muy bien. necesite. Pero les tengo una noticia tremenda. Ustedes sabían que ya no se llama juramento hipocrático. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sabían? ¿Sabían que ya los médicos no hacen juramento hipocrático al graduarse? ¿Cómo se llama lo de hoy? No. ¿Alguien sabe? Oiga, la vida ha cambiado tanto, la medicina ha cambiado tanto que ya no hacemos juramento hipocrático. Es más, alguien llegó a pensar que así era el símbolo de la medicina inicialmente y que ese era el juramento. Hoy no se llama juramento hipocrático. Hoy los médicos hacen al graduarse la promesa del médico. Médicos viejitos dicen, por Dios, pero ¿cómo se les ocurrió? Quitaron 2 palabras claves. Un juramento. Voy a jurar por algo y por algo. Y 2, quitaron la palabra hipocrático. Pero se llama la promesa del médico. ¿Sabían eso, muchachos? ¿No lo sabían? Ustedes deben hacer promesa del médico algún día cuando se vayan a graduar, a no ser que, no sé, que la universidad haga un cambio y diga, no, vamos a hacer el juramento hipocrático, ¿cierto? Pero lo cierto es que la Asamblea Médica Mundial es la que ha venido haciendo estos cambios. Ahí se ve, discúlpeme la letra tan pequeña que no se pudo ampliar más, no lo dice más, pero esto viene desde hace mucho tiempo, como la Asamblea Médica Mundial llevó varias reformas del juramento hipocrático hasta el punto, durante el siglo XX y ahora el XXI, hasta el punto de construir lo que hoy se llama la promesa del médico. Fíjense que en el juramento hipocrático él juraba por Apolo y por los dioses del Olimpo. En la promesa del médico actual no hay ninguna mención de dioses. Pero lo cierto es que sí hay algunos principios. ¿Alguien me lee alguno, por favor? Creo que toca como aquí adelante porque ¿Alguno, son chiquitas aletas. alguno que te llame la atención?
Léeme uno que te llame la atención. Velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes. Perfecto. Velar ante todo por la salud y el bienestar de mis pacientes. Con eso sería suficiente. Si tú prometes el día que te gradúas que vas a hacer eso, mejor dicho, bienvenido a la medicina, ¿cierto? Otro. Dale tú. Otro que te llame la atención. Guardar y respetar los secretos que se me hayan confiado, incluso después del fallecimiento de mis pacientes. Tremendo. El secreto médico. Otro. Compartir mis conocimientos médicos en beneficio del paciente y del avance de la salud. Compartir conocimientos médicos. Imagínense lo que hacen los profesores, que enseñan mucho, pero también los colegas enseñan. ¿Cierto que ustedes a veces en la cafetería se sientan con un compañero que les enseña un montón de cosas que ustedes no tenían ni idea? En ese momento ese compañerito es un docente y enseña. O se encuentran con un amigo médico en la calle, en el metro, en un paseo y les enseña algo de compartir el conocimiento. Imagínense venir a hablar de ética médica con los estudiantes, compartir el conocimiento. Dale. Pues hay algo que de mí me gusta bastante y pues yo lo he pensado y pues hay varias personas que dicen como, pues yo conozco algunos que hablan de que yo quiero ser médico y que en cierto momento ya jubilarme, ya bueno. Pero hay uno que es el primero, que es prometo solemnemente dedicar mi vida al servicio de la humanidad. Entonces cuando habla de dedicar la vida, es prácticamente ya volverlo como una forma de vivir, una forma de compartirlo con las demás personas. Muy bien. Tremendo. Qué bueno que eso te haya llamado la atención. Es que eso es la medicina. ¿Alguien más? ¿Quiere leer otro? ¿Otro que llame la atención? Me parece interesante lo que dice el compañero, porque se va mucho de la mano con el dicho que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y siento que más que por ser médicos hay que ser, los humanos son un animal de sociedad, y creo que debemos vivir, de hecho, para una sociedad, no solo para un bien o para un beneficio propio. Y más que porque estemos estudiando medicina o porque sea el ejercicio médico, yo creo que todas las personas, independientemente de su profesión, deberían vivir para eso. Muy bien. Muchachos, tenemos la promesa del médico. Ya no se llama juramento hipocrático, pero va en la misma línea, ¿sí o no? Ahora, yo lo estuve mirando con detalle y hay algo. No, pero antes de decirlo, yo me gustaría preguntarles, ya lo leyeron, ¿cierto? ¿Cuál faltará? ¿Faltará algo ahí, muchachos? A ver, jovencitos, llenos de vida, de avidez del conocimiento, ¿cuál le agregarían ustedes? ¿Agregarían algo, sí o no? A la promesa del médico. Bueno, después la miran con más calma y a lo mejor agregan ustedes algún día para que le propongan a la Asamblea Médica Mundial, a la Asociación Médica Mundial, perdón, que en su asamblea agregue. Yo creo que hay algo que podría agregarse, que a Hipócrates jamás se le pudo haber ocurrido porque era imposible. Ni a él, ni a Galeno, ni a Dioscórides, ni a Avicena, ni a Maimónides, ni a Paracelso, ni a William Osler. Estoy mencionando grandes personajes de la historia de la medicina. Porque el mundo moderno tiene unas complejidades. ¿Qué tal que agregáramos este principio? Voy a velar porque nadie se atraviese en la relación médico-paciente. ¿Cierto que sí? ¿Ah? Nadie debería atravesarse. No debería haber atravesados en la relación médico-paciente. ¿Sí o no? Voy a velar por cuidar la medicina y la relación médico-paciente de los intermediarios de cualquier tipo. Que no es que no pueda haberlos, sino que no deben alterar la relación médico-paciente. ¿Cierto? Porque la medicina ha cambiado. Nosotros tenemos un origen muy humilde. Miren de dónde viene la medicina. Ahí lo pueden leer.
Sabíamos eso, ¿cierto? La medicina tiene orígenes muy humildes. La medicina no empezó hace 200 años o 3 siglos con la ciencia. La medicina es supremamente antigua. Hay formas médicas datadas de unos 20.000 años atrás. La Ayurveda de hace 10.000, la medicina tradicional china de hace 5.000, la medicina hipocrática de hace 24 siglos. Un origen muy humilde es el que tiene la medicina. Entonces, alguien que nos lea, por favor. ¿Quién quiere leer lo que dice allí? Eso. Me gusta que los estudiantes lean y que estas cosas se pronuncien en las clases. Dale. La de hoy es medicina gerenciada, sometida a criterios de rentabilidad y eficiencia. ¿Qué tanto impacta la ética del médico este cambio? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Por eso es que Hipócrates no podía tener ese puntico en el juramento hipocrático, y por eso incluso la Asamblea Mundial Médica o la Asociación Médica Mundial no lo ha incluido, aunque me extraña que la Asamblea Médica Mundial, sabiendo el mundo del contexto de hoy, no lo haya incluido. Pero, ¿qué tanto impacta la ética del médico el hecho de que la medicina de hoy esté sometida a criterios de rentabilidad y eficiencia? Muchachos, ¿ustedes sabían que la medicina de hoy está sometida a criterios de rentabilidad y eficiencia? ¿Cierto que sí? Lo que pasa es que uno en la Facultad de Medicina no tiene idea de eso, porque no está ejerciendo. Pero cuando sale y ejerce y recibe el primer regaño donde trabaje, acerca de que se le está yendo la mano mandando muchos exámenes o muchos medicamentos, de que está mandando mucho al especialista, o de que está mandando muchas incapacidades, en ese momento cae en cuenta que estamos sometidos a criterios de rentabilidad y eficiencia. Y eso no vamos a decir que es ni malo ni bueno, eso es un fenómeno de la vida moderna, pero que hace que una cosa sea estudiar medicina en una facultad y otra cosa sea estar en el mundo de la vida real de la medicina. Por eso, a mí me encanta citar, por eso yo hago estas preguntas. Entonces, ¿quién vela por la ética en el mundo de hoy? Léelas, por favor. ¿Quién vela hoy por la ética médica? ¿El gremio? ¿Cuál gremio? ¿Las academias? Sí. ¿El Estado? La Ley 23 de 1980. ¿Quién vela hoy por la ética médica, muchachos? El gremio médico. Yo les voy a dar una hipótesis. A mi modo de ver, no hay gremio médico en Colombia. Es más, creo que en el mundo no hay gremio médico. Eso puede sonar un poco extraño y algunos seguramente querrán controvertirlo. Pero muchachos, ¿cuál gremio médico? ¿Cuál? En Colombia hay más de 30 organizaciones que tienen que ver con asociaciones médicas. Claro, las hay de tipo científico, de tipo académico, otras más de tipo luchar por reivindicaciones. Son muy pocas. 30. Pero al mismo tiempo son muchas, porque no hay una sola en Colombia. ¿Cuál de esos gremios está luchando por la ética médica? Bueno, pero eso es una hipótesis que les dejo para su vida futura. Las academias de medicina sí piensan en la ética médica. De hecho son, escuchen esto, la Academia Nacional de Medicina es consultor del gobierno en asuntos que tengan que ver con la ética médica y la bioética. Y por fortuna existen. Pero, ¿y el Estado? ¿El Estado vela por la ética médica? ¿Ustedes sabían que tenemos una ley de ética médica en Colombia? ¿Sabían eso? Levanten la mano, ¿quién sabía? En Colombia tenemos una ley de ética médica, muchachos, de 1981. La ley 23 de ese año. O sea, ¿hace cuánto?
¿Hace cuántos años? Hace 43. Hace 43 años tenemos una ley de ética médica en Colombia. La pueden revisar después con calma, es corta de leer. Muchachos, una ley, un conjunto de normas para que haya ética médica en Colombia. Pero yo solamente le puedo citar una parte de esa ley. ¿Quién la lee, por favor, en voz alta? Esto viene en el artículo primero en su declaración de principios y es el principio número 7. ¿Quién la lee, por favor? La Ley 23 de 1981, Declaración de Principios. El médico tiene derecho a recibir remuneración por su trabajo, la cual constituye su medio normal de subsistencia. Es entendido que el trabajo o servicio del médico solo lo beneficiará a él y a quien lo reciba, nunca a terceras personas que pretendan explotarlo comercial o políticamente. Yo quisiera que alguien lea la última frase, desde nunca, en voz alta. Nunca o terceras personas que pretendan explotarlo comercial o políticamente. ¿Qué estamos leyendo? Hay una ley en Colombia que dice que nadie se debe meter en la relación médico-paciente. Y existe hace 43 años. Pregunta, ¿se respeta esa ley? Y es la ley de ética médica. ¿O hay mucha gente atravesada en la relación médico-paciente con fines de explotación económica y política, como dice ahí? Ajá. Que hay que haber un proceso primero de citas o de procesos administrativos para poder llegar a la relación médico-paciente. Es decir, que el invento en Colombia con la ley 100 de haber construido, por ejemplo, las empresas llamadas entidades promotoras de salud o EPS, de alguna manera contraviene lo que había en una ley previa, una ley que tenía ya 12 años en ese momento que se promulgó la ley 100 del 93. La ley del 81, la ley 23 del 81 decía que nadie, oiga pues, nunca debía haber atravesados en la relación médico-paciente y nadie debía recibir beneficio de esa relación que se crea entre el médico y el paciente, aparte de médico y paciente. La ley 23 del 81 lo expresó claramente, pero la ley 100 del 93, ¿qué dijo? Permítase que haya intermediarios en la relación médico-paciente. Permítase que exista la posibilidad de que alguien tenga un beneficio, incluso económico, de la relación médico-paciente que no es ni el médico ni el paciente. Quiero dejarles esa reflexión con esta imagen. El médico moderno, que no sabe a quién escuchar. ¿Escucha a Hipócrates o escucha a todos los intermediarios que están afanados en obtener algún beneficio de la relación médico-paciente? ¿A quién escucha? Cierto que eso es muy esquizofrénico. Es como escuchando voces. Una voz le dice que arranque y la otra voz le dice que se quede quieto. Así me dijo una vez un paciente cuando yo estudiaba psiquiatría. Me dijo, vea, yo a veces me paro en una esquina y escucho una voz que me dice, arranque.
Y apenas voy a arrancar, otra voz me dice, quédese quietecito. Y yo me pongo que no sé qué hacer. Así me describió mi primer paciente de psiquiatría, cómo es la esquizofrenia. El médico moderno está en una esquizofrenia tremenda. ¿A quién le hace caso? Alguien que nos lea entonces en voz alta. ¿Qué espera un médico? ¿Qué espera un paciente de la ética del médico? ¿Qué espera el paciente de la ética del sistema de atención médica, entidades territoriales, EPS y hospitales? ¿Qué espera, muchachos? ¿Qué espera un paciente de la ética del médico y qué espera de la ética del sistema? A ver, alguien de los que no ha hablado. Bueno, básicamente el paciente, pues hay que ponernos a veces como en lugar de él. Entonces, primero, el paciente lo que espera es que el médico lo atienda, digamos que correctamente. ¿Por qué? Porque el paciente deposita como toda su confianza en lo que el médico le va a decir. Entonces, eso también tiene que ver como una perspectiva de por quién está influenciado el médico. O sea, el médico lo atiende correctamente al paciente o solamente sigue como lo que, como decía mi compañero, que muchas veces las EPS y las IPS como que actúan, o sea, tienen mucha, ¿cómo diría? Como mucha influencia. Entonces, siempre el médico tiene que seguir tal protocolo. Entonces, lo que espera el paciente es que el diagnóstico que le diga el médico sea el adecuado o le diga enseguida como tal qué le está pasando. Entonces, el paciente deposita su confianza en el médico, pero a la vez el médico tiene que saber, digamos, si le dice la verdad al paciente lo que tiene o inventa que necesita más exámenes o yo qué sé, para que el paciente, digamos, no sepa la verdad, por así decirlo. O sea, lo que espera el paciente es que de un médico es que le diga la verdad, de lo qué es lo que tiene. Gracias. ¿Alguien más? ¿Qué espera el paciente? ¿Alguien más? Dale. Yo creo que a veces un paciente de un médico no espera solo el ejercicio de salud, de que cure su enfermedad, sino también espera el ejercicio de poder hablar con otro ser humano, de tener la confianza y la capacidad de decir, me siento de esta manera, siento esto, y de que la otra persona no solo busque dentro de su cabeza como un robot que la solución a su problema, sino de que escuche y piense qué siente la persona. Digamos, un paciente que llegue con una enfermedad muy grave o que llegue en un estado crítico, espera que un ser humano igual a él se ponga en su lugar y diga, pues esa persona está mal, hay que ayudarle, busquemos la mejor solución, de tal forma que no solo, de que el paciente no solo se vaya bien de salud, sino que se vaya feliz, vaya con un estado mental también óptimo, porque no es solo la salud física, sino también la mental. Gracias. Tú, atrás. Bueno, yo concuerdo con Johnny. Yo pienso que los pacientes obviamente esperan una muy buena atención de cada médico, pero pienso que también esperan como un acceso equitativo, empatía. Muchas veces hay pacientes en los cuales no tienen con quién hablar y a veces buscan simplemente una cita médica para tener a alguien que los escuche. Entonces, pienso que el ejercer la medicina no es solamente buscar un tratamiento o enviarle X cosa al paciente que lo necesite, sino tratarlo con empatía y amabilidad y sobre todo tener en cuenta los derechos de cada paciente. Gracias. Pues un paciente puede esperar del médico, por una parte, lo que ya hemos venido hablando de la humanidad, que se le reconozca como un ser sintiente, que puede que tenga familia, que tenga metas, que tenga sueños. Y pues por la otra parte, uno va donde el médico para ser tratado por una enfermedad o, bueno, generalmente por eso.
Pero hay casos como las enfermedades terminales que pues no tienen algún tratamiento y pues ya el paciente pues ya está en las últimas. Entonces yo digo que aparte de que el paciente espera un tratamiento, una cura para su situación, para poder sentirse mejor, si un médico en su criterio ve que el paciente ya pues no tiene algún tratamiento, por lo menos que le brinde acompañamiento, que no solamente le diga, bueno, usted se va a morir de acá tantos días, viva la vida que le queda y ya muérase, sino que lo acompañe y que por lo menos le dé alguna esperanza en lo que se tiene expectativa de su vida. Gracias. Vivi. ¿Te parece bien que lea Claro. algunos aportes en el chat? Le doy la palabra a él y ya los leo. Ok, gracias Vivi. Gracias. Bueno, yo creo que no es muy difícil hacernos la pregunta porque yo creo que todos hemos sido pacientes en algún momento, ¿cierto? Entonces, considerar el tema es básicamente vernos a nosotros como un paciente y no como el médico tratante. Complementando un poquito lo que decía mi compañero Miguel atrás, es un acompañamiento. Yo creo que, por lo menos lo poco que alcancé a conocer de médicos hace años, es que eran médicos de familia. Entonces acompañaban a la familia y eran médicos de cabecera de la familia. Entonces algún familiar estaba enfermo y le iban a preguntar, era el médico de la familia. No tenían que esperar 2 meses a una consulta porque tenían pues como un médico muy allegado o el médico que los había atendido toda la vida, quien les pudiera pues como orientar en sus situaciones de salud, ¿cierto? Entonces yo creo que no es difícil hacernos la pregunta y tratar de responderla, porque como lo mencioné pues al principio, todos hemos sido pacientes y buscar, o sea, si yo voy al médico es para encontrar un beneficio, encontrar un apoyo a una situación de salud que estoy teniendo, y si yo no tengo los medios, pues estoy buscando a alguien que me ayude. Entonces, creo que es como básicamente eso, esperar que el médico sea lo suficientemente consciente de lo que yo estoy pasando y tenga como las herramientas de poder ayudarme. Muchas gracias. Entonces, habría que agregar preguntas como esta. ¿La ética del médico es distinta a la ética de la institución en la que trabaja? ¿Sí o no? ¿Será posible que haya alguna contradicción o deben ser la misma cosa? ¿Qué tal que la institución tenga un interés más de tipo financiero? ¿Cierto? ¿Qué tal que tenga un interés distinto al del médico? Dale, Vivi, con las preguntas. Bueno, aquí hay más aportes que preguntas. Dice, desde que la misión, visión y estrategias de las entidades de salud cambiaron y dijeron, somos una empresa, se les olvidó un montón de cosas, de conceptos integrales en la atención integral. Dice, espera amor y comprensión de su estado de salud, que como mínimo se le escuche y se le trate bien. Espera que se le respete su humanidad, que sea visto como un ser sintiente, el cual tiene una vida propia, tiene metas y sueños y además tiene una expectativa, que su situación sea atendida y si no puede ser atendida, al menos sea acompañado. Los pacientes esperan del médico ser escuchados, conocer de esperanza y soluciones, de alternativas para vivir con salud, calidad y dignidad, y quizás para aprender a ser pacientes, me imagino que querían decir, o quizás para aprender a morir en paz. El paciente espera, primero desde lo humano, un buen trato, segundo, un buen diagnóstico y tercero, espera una buena solución a su patología. Y por último dice, sí es evidente que en estos primeros 24 años del siglo XXI la ética médica está sumida en una crisis donde los pacientes y los médicos son quienes más han sufrido y urge un cambio. ¿Por qué una reforma a la salud genera tanto miedo en Colombia? ¿Cree que se debe a intereses particulares y al desconocimiento de los ciudadanos? Ajá. Ingredientes para la reflexión que estamos haciendo, ¿sí o no? Muy buenos ingredientes, muchas gracias a ¿cómo se llama? Televidente. Fueron varias personas Qué las bien, que leí. a los televidentes. Qué buenas reflexiones. Volvió.
La ética médica está impactada por estas nuevas condiciones. El paciente espera una, llamémoslo, una actitud buena del médico, una actitud ética. Al paciente le interesa si esa empresa a la que fue se va a quebrar o no, si tiene que hacer rendir la plata o no, si hay escasez de recursos o no. Eso le interesa al paciente. Imagínate que tú vas con tu mamá y que allá te digan que no le van a hacer eso porque eso es muy caro. ¿Cierto? Es tu mamá. Y quizás eso pueda ser muy necesario. Habría que buscar una alternativa. Entonces, ¿cuál alternativa sería y cuál sería más ética? Fíjense el montón de interrogantes que uno los puede hacer aquí de manera teórica porque no nos está pasando, pero otra cosa es estar metido en un hospital. Tú, como paciente, bien sea en tu propio cuerpo o en tu familia cercana, sentir la dificultad que esto implica. O como médico, tomando decisiones. Entonces, estas son preguntas que hay que hacerse. La ética es distinta. O esta, la ética de la institución sanitaria pública es distinta a la ética de la institución privada. ¿Habrá alguna diferencia? ¿Qué diferencia hay, muchachos? ¿O no debería haberla? Exactamente, no debería haberla. ¿Sí o no? Pero esas diferencias de que las hay, las hay. ¿O qué tal esta otra? La ética del Estado es en política pública, en salud, es distinta a la ética de las instituciones sanitarias y de los médicos. Son preguntas, ¿cierto? Listo. Entonces vamos a hablar de algunos dilemas éticos a partir de este momento. A ver, muchachos, yo quiero escuchar de ustedes quién me menciona un dilema ético que haya visto hasta ahora en su estudio de la medicina o en su vida. Quiero escucharles alguno. 2 o 3. Dale, Johnny. Pues realmente yo considero que el mayor dilema ético, y lo estuve pensando últimamente, para nosotros, pues, para los que vamos a ejercer en medicina, son las mismas instituciones que se encargan, pues a las que nosotros vamos a trabajar, porque la lujuria y la gula humana lleva a que la gente convierta lo que es la salud, que es lo más importante, en un negocio. Entonces hay instituciones en las que los médicos les ponen un límite de exámenes para hacer, porque si hacen muchos exámenes se cobra, etcétera. Yo creo que es como el mayor dilema para alguien que realmente quiere ejercer la profesión de una forma correcta, de ejercerlo de una forma ética y ser empático y correcto con sus pacientes. Porque a pesar de que uno quiera hacer las cosas bien, yo creo que los medios no te lo permiten. Y es algo que se vuelve, digo que se vuelve frustrante y se vuelve y da como rabia el hecho de uno querer ser bueno y que la misma sociedad, el mismo medio, el ambiente, el entorno te lo impida completamente suena feo, por digámoslo, por estupideces, por simplemente avaricia, por alguien que se quiere enriquecer aún más, a pesar de que ya tenga todo alguien que se quiere enriquecer aún más. Me parece que es algo complicadísimo. Ok, o sea, hay una limitación a la acción médica, ¿cierto? Otro dilema médico, ético, perdón. Dale. Uno que me parece muy controversial, pues a mi manera de ver, es el consentimiento de no reanimación. No sé, ya sería muy puntual y muy específico pues, para cada caso, pero sí se queda uno como en la espinita ahí de... Una voluntad anticipada. A mí no me reanimen, por favor. Ajá. Y lo escribo conscientemente y ahí queda claro, por favor, no me reanimen. Y vos, muy hipocrático, muy ético, muy consciente, decís, no, ¿cómo no lo voy a hacer? Sí, claro, y además que el paciente no es, o por lo menos la mayoría de los pacientes, no son, o sea, no son un paciente y ya, o sea, detrás de ellos ahí pueden haber hijos, pueden haber mamás, papás,
Pero entonces de inmediato piensas en los principios, por ejemplo, de la bioética. ¿Cuáles son los 3 principios? Beneficencia, autonomía y justicia. Entonces, si lo recuerdas y piensas en ese dilema, seguramente te puedes guiar un poquito por uno de esos 3. ¿Cuál de los 3? Autonomía. Claro. Entonces ya no tengo más que aportar. Ok, otro dilema ético. Dale. La eutanasia y la asistencia para morir. ¿La eutanasia y la qué? Asistencia para morir. Ah, ya. La asistencia al buen morir. ¿Por qué dilema ético? Pues porque esto literalmente está violando pues todo lo que hemos aprendido durante la carrera, dentro de nuestra formación como médicos, pues de siempre hacer el bien y no pues no a llevar a pues asistir a una muerte. No nos enseñaron medicina para aprender a morir, para ayudar a morir, sino para salvar la vida. Eso es un principio de la formación médica. Pero igual, ¿no? Igual. Pero entonces te quería preguntar qué piensas tú sobre esto. ¿Qué pienso yo? Sí. Eso. Yo pienso que si tú ves que hay una voluntad anticipada que fue hecha en un momento de conciencia y que yo sé que hay un principio que es la autonomía, yo lo respeto. El problema es si ejercemos medicina pensando que el paciente no tiene ni siquiera derecho a opinar. ¿Y cómo así que el paciente no tiene derecho a opinar? El paciente tiene toda la autonomía para pensar y decidir sobre su vida. Y si, por ejemplo, hay una condición de un dolor insoportable, de una vida que no tiene ya ningún chance y solicita la asistencia, el principio de autonomía está respetado si se le ayuda a bien morir. Quisiera decir algo que creo que es muy polémico para el mundo de la medicina, y es que tal vez hoy hay que hacerse esta pregunta por el nivel de desarrollo tecnológico que tenemos, y es ¿cuál es el valor real de la vida? ¿Cierto? La vida no tiene sentido solo porque yo respire. Hay otro montón de condiciones que deben darse para que una vida tenga sentido para, en este caso, un ser humano. ¿Cierto? Había en la prehistoria, cuando éramos nómadas, había una sabiduría muy bella frente a la muerte en las comunidades, y es que quien se lesionaba y sabía que no había nada que hacer porque no había recursos en ese momento para atender, voluntariamente entregaba sus pertenencias y dejaba que su tribu continuara, porque ir con él implicaba que ya no se iba a morir solo él, sino otro montón de gente tratando de asistirle. Yo creo que nosotros tenemos sobrevalorado en este momento de la historia este asunto de la vida y este asunto de la eterna juventud. Sí, creo que hay que hacerse preguntas, y hay que hacerse preguntas desde la medicina, porque hoy la biotecnología permite cosas que pueden llegar a ser absurdas. Entonces creo que sí, la vida tiene sentido en ciertas condiciones de calidad. Voy a leer algunos aportes. ¿Ya se acordó? Bueno, regresando pues como a ese tema, a mí me parece que hay algo que se llama, bueno, que lo vemos así, como el cuidado al final de la vida, ¿cierto? Ahorita hablábamos de la autonomía. Cada persona, cada paciente tiene su autonomía y su decisión de valga la redundancia, de morir como ellos quieran. Me parece muy bonito el tema de paliativos y considero que el paciente que no desea vivir de una manera tan drástica de algunas patologías terminales tiene toda la autonomía de decidir cómo morir. Para eso hay algo que se llama el buen morir. Yo sé que es algo que es súper contradictorio, pero lo considero de una manera muy bonita. Yo sé que es un dilema ético súper caótico en medicina, pero creo que a nosotros nos enseñan medicina así para salvar vidas, pero también nos enseña medicina para curar el dolor de cada persona. Muy bien. Qué montón de dilemas. ¿Ah? La verdad yo tengo una concordancia muy grande con Nata, porque yo creo que el ejercicio de la medicina no es solamente curar, sino permitirle al paciente una vida digna. Y yo considero que si el paciente piensa que su vida en el momento no es digna, es libre de elegir cómo terminarla en
todo su aspecto, porque pues a veces decimos que es bueno estar, curarse, estar bien, pero hay pacientes que realmente por más que se curen de cierta enfermedad, la secuela lo dejan mal, no van a vivir una vida digna. Entonces yo creo que lo de ese tema me parece, pues, o sea, estoy muy de acuerdo con Natalia con eso realmente. Ok. Atrás también Vivi, ¿cierto? Se nota que están pensando ustedes en muchos dilemas éticos. Yo tengo una pregunta y es sobre pues, el tema del buen morir y bueno, sobre cumplir con la autonomía de la persona. Si una persona, pues bueno, un médico en ejercicio tiene alguna objeción de conciencia, ¿en qué caso se podría negar a hacer la práctica o en qué caso se podría meter en un problema legal? Claro, la objeción de conciencia es una, ¿cómo pudiéramos llamarle? Podríamos llamarle una ventaja de quien tenga con estos temas definitivamente dificultades, ¿cierto? Sencillamente objeta y dice, yo no lo voy a hacer, yo no lo haré, yo no voy a practicar el aborto, yo no voy a practicar eutanasia, yo sé que el paciente lo aprobó, lo firmó, la familia, que todo el mundo está de acuerdo, que la ley lo permite, pero yo no lo voy a hacer. La ley te protege para hacer objeción de conciencia, no tienes ningún problema, no estás obligado. Eso es lo que hay que entender en estos temas. El hecho de que las leyes en los países aprueben el aborto no quiere decir que es obligatorio abortar, ¿cierto? El hecho de que aprueben eutanasia no quiere decir que es obligatorio matar a la gente, ni que es obligatorio para el médico ayudar a abortar ni ayudar a morir. No, 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 no. Sencillamente es que hay circunstancias en que la gente solicita ayuda para abortar o ayuda para un buen morir, lo solicita, la ley lo cobija, hay conciencia y hay voluntad decidida y firmada, y hay unos recursos en la sociedad que sirven para eso y se pueden utilizar, pero que el que lo va a hacer obviamente debe estar también en la libertad de decidir si lo hace o no, y la ley lo protege, no hay ningún problema. ¿Otro más? Eso, tú. Ok. No, pues el dilema básicamente de que se debe dar prioridad cuando hay dos pacientes en las mismas condiciones al que tiene, por así decirlo, como más chance. Más servicio social. En el ejemplo de que si es una persona que tiene 60 años contra una persona que tiene 23 años y se encuentran en las mismas condiciones, nosotros como médicos debemos de velar el hecho, o por así decirlo, de ignorar las acciones antes de llegar al servicio y pues darle prioridad independientemente de cuál sea la situación a la persona que tiene menor edad o que tiene más potencial social. Muy bien. Muchas gracias. ¿Otro, Vivi? Dicen acá, si un colega hace algo indebido, ¿lo denuncio o hago caso omiso? Uf, imagínense eso. Ese es un dilema ético tremendo. Para trasladárselo a ustedes, ¿cierto? Por ejemplo, ¿ustedes lo harían? ¿Ustedes denunciarían a su compañerito de toda la vida al que quieren mucho? Dice, los casos populares de hijos de testigos de Jehová, cuando los niños necesitan transfusiones y los padres no lo permiten. Pienso que es un caso que siempre se debe socializar. Ajá. Y siempre va a estar en los escenarios médicos, en los debates éticos, y hay médicos que han tenido muchos problemas por hacerlo. Conozco varios casos de médicos que se han opuesto a esa voluntad de esa familia y al niño le han transfundido. He conocido. Como también he conocido de médicos que han respetado esa demanda familiar y entonces el niño se ha complicado. Imagínate tú pensando en eso, tú sabiendo que el niño necesita una transfusión. Tiene la hemoglobina en 4. Con la hemoglobina en 4, pues la vida está en riesgo evidente. Hay que transfundir. Es un principio médico, científico y ético. Pero resulta que es testigo de Jehová y no lo vas a hacer. ¿Qué haces? En ese momento a uno debería venirse a la cabeza todo lo que hemos repasado en este rato y lo que han visto con la profesora Viviana en su clase para tratar de tomar la mejor decisión, ¿cierto? Siempre con un agregado terrible, y es lo que llamamos hoy día la medicina a la defensiva, de que ustedes y todo médico en el futuro y en el mundo de hoy sabe que se tiene que defender de posibles demandas. ¿Se imaginan lo que eso significa? Entonces, ¿dónde hay algo firmado que me libere a mí de la responsabilidad? ¿Usted por qué no le aplicó
la transfusión si el niño la requería. Demuéstreme que había un consentimiento de la familia, porque si no te vas a embalar. Otro. Uno de los dilemas éticos más comunes es el relacionado con la distribución de recursos limitados, como camas de hospital o suministros médicos, especialmente en situaciones de crisis o emergencia. Los médicos pueden enfrentarse a decisiones difíciles sobre a quién asignar recursos escasos, lo que plantea preguntas sobre la equidad, la justicia y la maximización del beneficio para la comunidad en general. En estas situaciones, los médicos deben tomar decisiones difíciles basadas en principios éticos y directrices establecidas, a menudo en colaboración con equipos multidisciplinarios y comités de ética hospitalaria. La pandemia, las cuarentenas, los respiradores. ¿Recuerdan, cierto? ¿Cuántos casos hubo en los que hubo que decidir y los médicos sometidos a semejante tensión ética? Yéndonos un poquito, entre comillas, al extremo y considerándonos los principios el de beneficencia, pongo el ejemplo porque es real. Cuando una persona se trata de quitar la vida, llega a un servicio de urgencias y pues hablando pues del buen morir y todas esas cosas y que hay que respetar la autonomía y que se quería morir, pero si los médicos no saben que esa persona se quería quitar la vida, o bueno, lo suponen pues porque de pronto en el ingreso al servicio de urgencias los familiares comentan que es que se trató de quitar la vida, o sea, toca actuar igual y sigue siendo un poquito controversial porque entonces cuando esa persona vuelva a su nivel de conciencia, es que, o sea, no sé, es un poquito... A lo mejor te va a culpar de asesino por no haberlo dejado morir. Posiblemente, uno no sabe. Así le pasó a Kafka, ¿no? Que le dijo a su médico, si usted me ayuda a vivir, usted es un asesino. Déjeme, ¿cierto? Estaba muy enfermo. Muy bien, vamos a continuar entonces, ¿sí? Y vamos a mencionar aquí, o les voy a enseñar algunos dilemas éticos que se ven en el mundo de hoy y que yo aspiro les complemente lo que ustedes han reflexionado. Miren estos, por ejemplo. Alguien que lea, por favor. Primer dilema. Dilemas éticos. Primer dilema, aceptar regalos y estímulos de la industria. Segundo dilema, priorizar los intereses empresariales sobre los del paciente. Tercer dilema, desestimular la lactancia materna o el parto vaginal. De cada uno de ellos podríamos hacer una clase. Pero los tres son tremendos. ¿Ustedes se imaginan uno recibiendo regalos de la industria para que formule un medicamento? ¿Eso es un dilema ético? ¿Sí o no? ¿Yo debo recibir regalos? ¿Yo debo prescribir medicamentos porque me dan regalos? ¿Y qué tal que el regalo sea un lapicero? ¿Un separador de libro? ¿Un libro? ¿Un computador? ¿Una impresora? ¿Un viaje a un congreso? ¿Un curso? ¿Dinero en efectivo? ¿Cuántos tipos de estímulos podría haber para que uno prescriba un medicamento? Eso es un dilema ético. Muchachos, fíjense que no es lo común hablar de estos temas, pero ese es un dilema. El segundo, priorizar los intereses de la empresa. ¿Qué tal que uno tome una decisión médica pensando en que la empresa en la que trabaja va a ganar más dinero? Terrible. Y tercero, desestimular la lactancia materna y el parto vaginal. Aquí en Antioquia ha habido casos concretos en que a los médicos se les ha estimulado para que promuevan leches de tarro, leches maternizadas para el recién nacido, hasta el punto de estimularlos con viajes internacionales a islas paradisíacas por prescribir esas leches de tarro. Ustedes se imaginan lo que eso significa. Si un médico está pensando en el viaje a la isla paradisíaca, ¿qué tiene que hacer?
pues seguramente se va a encontrar con muchas maternas recién paridas que no tienen buena leche y se la va a ofrecer y está muy bien. Pero a otras es posible que les desestimule la lactancia materna, porque no ve que es otro tarro que va a vender. En Medellín ha habido ejemplos concretos de eso. Y lo mismo el parto vaginal, estimular cesáreas innecesarias. ¿Eso qué es? Un dilema ético, ¿cierto? Cuarto, ¿quién lo lee, por favor? Cuarto dilema. Promover el uso de medicamentos innecesarios. Quinto, negar servicios a enfermos versus sostenibilidad del sistema. Contratar profesionales para labores permanentes en presentaciones de servicio. De cada uno de ellos lo mismo, una clase entera. Hablemos del primero, medicamentos innecesarios. Muchachos, la medicalización es un fenómeno de la vida moderna y hay mucha gente tomando mucho medicamento innecesariamente y mucho médico prescribiendo medicamentos innecesariamente. Eso es un problema ético. ¿Por qué estás haciendo eso? Es que tú no sabes que los medicamentos pueden tener efectos adversos. El padre de la medicina moderna se llamó William Osler, existió hace 100 años, médico internista canadiense. Y miren lo que llegó a decir. La labor principal del médico es enseñarle a la gente a no tomar medicamentos. Ustedes se la pasan estudiando acá 6 años, es que dura su carrera, ¿cierto? Para aprender a prescribir medicamentos. Pero el padre de la medicina dijo que tu deber principal es enseñarle a la gente a que no los tome. Entonces, ¿cuál vas a hacer? ¿Vas a estar prescribiendo o enseñándole a que no tome? ¿Y qué tal la tercera que está allí? Contratar a los médicos en prestación de servicios en vez de contratarlos de una manera full, decente, para garantizar la rentabilidad de las empresas. ¿Ustedes sabían que van a ser contratados en prestación de servicios? ¿Sabían eso? Y que por ser contratados en prestación de servicios no van a tener derecho ni a vacaciones, ni a prima de mitad de año, ni a prima de fin de año. ¿Sabían eso? Que así van a ejercer medicina. Muchachos, es la vida real. A menos que cambien las leyes. Y ojalá haya alguna ley nueva que nos cambie eso. ¿Sabían que entre el 70 y el 80% de los médicos en Colombia está contratado por prestación de servicios? ¿Y para qué contratan por prestación de servicios? Para que rinda la plata. ¿De quién? Del que te ofrece el trabajo. Entonces nosotros ponemos el trabajo y no tenemos ni siquiera derecho al descanso. Y terminamos nuestra vida en esa empresa y nos vamos sin ninguna liquidación. Muchachos, la Organización Internacional del Trabajo llama a eso trabajo indecente, contratación indecente. Ojalá en Colombia se haga algo que promueva la contratación decente. Pues muchachos, si no lo sabían, hoy se enteran. Tremendo dilema ético del sistema. Contratando a la gente en prestación de servicios, dizque para que la plata rinda, dizque para garantizar la sostenibilidad de las empresas, la sostenibilidad fiscal. ¿Eso qué es? Muchachos, eso no tiene otro nombre. Se llama... ¿Cómo? Bueno, lo voy a decir. Eso se llama explotación del trabajo del médico. No tiene otro nombre. Séptimo, ¿quién lo lee, por favor? ¿Qué tan ético es que alguien se enriquezca porque otro se enferma? Pregunta, ¿qué tan ético es que alguien se enriquezca porque otro se enferma? No la vamos a responder, pero déjenla ahí en sus conciencias. ¿Qué tan ético es que alguien se enriquezca porque otro se enferma? La octava. ¿Qué tan ético es que un tercero se enriquezca porque un médico atiende enfermos? ¿Qué tan ético es que alguien, un tercero, se enriquezca porque un médico atiende enfermos? No que el médico se enriquezca, sino un tercero, por ejemplo, un empresario. Eso es aplicación a rajatabla de los principios del neoliberalismo a la actividad médica. ¿Qué tan ético es eso? Muchachos, llévense esas preguntas en sus conciencias y reflexionen sobre ellas. No importa que no las respondamos hoy acá.
La novena. Cerrar servicios de pediatría y de obstetricia porque no son rentables. Ustedes sabían eso, ¿cierto? Lo han visto en la prensa, que han cerrado servicios de pediatría y de obstetricia. ¿Dónde? No en Perú, en Chile, México, no. En Medellín, donde estamos nosotros, cerrando servicios de pediatría y ginecología. Pero ¿cómo así? Es que esos servicios ya no son necesarios. ¿Ah? ¿Son necesarios, sí o no? Entonces, ¿por qué los están cerrando? Porque no dan plata. Ustedes sí pueden creer eso, muchachos. Ustedes sí pueden creer el mundo que estamos viviendo. ¿Qué diría Hipócrates donde viera eso? Si resucitara hoy y viera eso. Maimónides. ¿Qué dirían los grandes padres de la medicina? Que hicieron algo muy distinto a la medicina y que esto medicina y servicios de salud no es. Es otra cosa. Cerrar servicios de pediatría. Entonces no van a haber más niños. Servicios de obstetricia donde están naciendo los niños. Dice que porque no es rentable. No puede ser, muchachos, no puede ser. Décima, ¿quién la lee? Contratación decente o indecente para garantizar utilidad empresarial. Muy bien. No solamente para médicos, sino para demás profesionales de la salud. Ética de la investigación versus investigar lo que es rentable. ¿Ustedes se imaginan eso? ¿Ustedes creen que hay problemas éticos en la investigación? O como se trata de investigación, entonces no hay ningún problema ético. Claro que los hay. Por eso, para cada investigación también se necesita un comité de ética que dé un aval, porque hay problemas éticos muy serios a la hora de la investigación. ¿Habrá problemas éticos en la investigación? Por ejemplo, ¿por qué no se investigan ciertas cosas? Porque no dan plata. Eso es un problema ético tremendo de la medicina moderna. Entonces, investigamos únicamente lo que puede dar plata, lo que puede dar patentes para que alguien se enriquezca. No puede ser. La número, ¿quién la lee? Combatir pseudocencia y charlatanería en medicinas alternativas, pero no hacerlo en la medicina convencional. Combatir la pseudociencia y la charlatanería de las medicinas alternativas, pero no combatir la pseudociencia ni la charlatanería que hay en la medicina convencional. Esa es una pregunta o un dilema ético muy particular. Ustedes podrían decirme, pero ¿cómo así que hay pseudociencia y charlatanería en medicina convencional? ¿Eso de dónde salió? Muchachos, también lo hay. ¿Y de qué tamaños? ¿Y de qué formas? Y se ven por todas partes. Eso es lo que explica por qué razón han salido al mercado medicamentos que matan gente. ¿Ustedes han oído hablar de medicamentos retirados del mercado porque matan a la gente? ¿Han oído hablar de eso? ¿Sí o no? Un ejemplo. Un ejemplo de un medicamento retirado del mercado porque mató a la gente. La última vez que hice la lista llegué a 130 medicamentos retirados del mercado porque hacen mucho daño. El campeón de todos es el Vioxx, retirado del mercado en el 2004 porque mató 120,000 personas en el mundo. 120,000 personas. Yo lo prescribí. Y por esa experiencia fue que me dediqué a estudiar esos temas, muchachos. Porque yo dije, ¿qué es esto? Ustedes nos utilizan a los médicos para distribuir medicamentos que matan gente. No puede ser. Ética de la investigación, porque eso fue hecho con investigación. Nos lo mostraron en conferencias con niveles de evidencia 1A. Alguien aquí en el chat recomienda un documental llamado El negocio del dolor, que está en Netflix, que justamente habla sobre eso que estás mencionando. Wow, el negocio del dolor. Hay otra que se llama, hay otro documental, ese documental es para verlo. Otro documental, Medicina Letal, también está en Netflix, para que vean la historia del Oxycontin, un medicamento sacado al mercado con toda la evidencia científica. ¿Quién lee el siguiente? El último, que está ahí. Inteligencia artificial versus médicos humanos. Médicos humanos. Tremendo dilema ético.
pero veo que la universidad aquí lo está tratando con mucho detalle, haciendo hasta diplomados en inteligencia artificial, ¿no? O sea que ahí tienen ustedes muchas herramientas. Bueno, ¿quién lee por favor esos tres? Yo los leo. Dale. Correr las líneas éticas por decisión empresarial. Wow. Otro. El símbolo de la medicina. Enseguida lo vemos. Distanciarse emocionalmente versus ser ético. Hablemos un poquito del último. ¿Ustedes han oído hablar de eso de distanciarse emocionalmente del paciente? ¿Han oído hablar de eso? De que uno no debe llorar con el paciente, no debe abrazarlo, debe mostrarse serio, podemos decirlo. ¿Sí o no? ¿Lo han oído hablar o no? Pero eso no es mostrarse muy inhumano. ¿Y entonces qué hacemos? Pero hay quien nos dice que hay que mostrarse así de serio porque esa es la ética, para no involucrarnos emocionalmente con los pacientes. Eso nos ha vuelto muy fríos también. Es un dilema ético. Aquí no lo vamos a resolver. Tú lo resolverás en tu vida profesional. ¿Y qué tal estos dos últimos? Los métodos anticonceptivos. Un tema muy apropiado para ustedes tan jovencitos, que están estudiando medicina y que si se embarazan se les va a enredar la vida. Pero también hay que pensar en cómo cuidar la salud. No solamente cómo evitar el embarazo, sino cómo cuidar la salud. ¿Qué tal que ese método anticonceptivo implique que su salud se afecte? Eso es lo que hay que pensar. O no solamente una estudiante, sino por ejemplo una mujer recién parida que puede utilizar un método anticonceptivo que le puede afectar hasta la lactancia. Los hay. Y las cirugías innecesarias, que ya hemos oído hablar de eso. A propósito del símbolo de la medicina, ¿sí o no que este es el conocido como símbolo de la medicina? ¿Lo conocen? ¿Sí o no? ¿Sabían cómo se llama, cierto? Dos serpientes enroscadas, dos alas, como símbolo de la medicina, ¿sí o no? Muchachos, ese no es el símbolo de la medicina. Ese es el símbolo del comercio. Jamás lo pongan en sus recetarios médicos, a menos que ustedes quieran ser comerciantes. Pero si van a ser médicos, el símbolo que hay que poner es este. La vara de Esculapio. Ese es el verdadero símbolo de la medicina, si vamos a hablar de símbolos. La vara de Esculapio. Y a propósito de los medicamentos innecesarios, les recomiendo que se lean este libro del fundador de Cochrane, una de las grandes bases médicas del mundo, de las grandes bases de datos médicas. Medicamentos que matan y crimen organizado, del doctor danés, médico internista Peter Gotche. Miren ustedes un pequeño repaso para ver brevemente algunos problemas éticos. ¿Cómo es posible que en Colombia tengamos en el 2023 200.000 tutelas contra el sistema de salud? ¿Eso de dónde salió? Hay un problema ético ahí serio. La gente reclamando por su vida, por un servicio que debería estar contemplado en la ley. ¿O qué tal este reconocimiento que hizo la semana pasada la empresa AstraZeneca de que su vacuna tiene problemas serios y de que están definitivamente confirmados? No para todo el mundo, no en todos los casos, pero que sí hay casos confirmados. Eso es un problema ético de la investigación. ¿O qué tal esta denuncia que salió hace 2 semanas, en el que unas clínicas en Colombia le estaban reclamando al Estado por medicamentos costosos, pero que no le eran prescritos a ningún paciente porque los pacientes eran falsos? Muchachos, ¿eso qué es? Se llama robo, no tiene otro nombre. Entonces miren algunos retos del futuro. Retos del futuro es lo que hay. Y uno de ellos, seguramente para ustedes de mucho valor, que es la inteligencia artificial, ¿cierto? La inteligencia artificial. ¿Sí o no? Ustedes han oído hablar de que las tías de ustedes van al médico y les llegan a la casa y les dicen, ve, ese médico ni me miró. ¿Han oído hablar de eso? ¿Qué le está pasando al médico? Ve, ese médico ni me tocó. ¿Qué le está pasando al médico? Si el médico no toca ni mira al paciente, entonces ¿para qué una consulta? Pues que le meta todos los interrogantes que tiene a un programa de inteligencia artificial y se los responde completos. ¿O no? Miren, por ejemplo, esto. Noticias del mundo de hoy. Compararon
la atención médica en empatía entre un grupo de médicos y la inteligencia artificial. Y en empatía ganó la inteligencia artificial. ¿Eso qué es, muchachos? Entonces, ¿qué tal que lo compararan en alteridad y en ética de la compasión? Para que ajustáramos la tríada de la humanización. A ustedes les va a ganar la inteligencia artificial en empatía. Ustedes van a ejercer medicina con tan poca empatía que les gane la inteligencia artificial. No puede ser. A esa gracia, mejor hagamos otra cosa. O miren esto. En British Medical Journal se publicó hace poco este dato que es fundamental. El 75% de la labor médica es tranquilizar a la gente. Muchachos, a lo que se van a dedicar ustedes en un 75% es a tranquilizar a la gente. En un 25% no. Pero un 75% sí. Tranquila señora. Tranquilo señor. Tranquilo niño. ¿Qué tal esto? Hasta para el desenlace de un tratamiento médico es fundamental la empatía. Aquí hay un ejemplo con el dolor crónico. En el caso concreto del dolor lumbar, siendo mucho más efectivo. Entonces vamos rematando con estas preguntas, con esta pregunta básica. ¿Qué hacer? Yo sugiero que ustedes le piensen a todos estos temas. Miren todo lo que hay por hacer. Hay algo que hacer. Hay mucho por hacer. Hay preguntas. Hay actores que tienen tareas, que tienen responsabilidades, que tienen posibilidades de responder al qué hacer. Uno de esos actores son ustedes. ¿Qué van a hacer ustedes con la ética hacia el futuro? Y sobre todo después de repasar estos temas en esta clase y en la clase con la profesora Viviana. ¿Qué hacer? ¿Cómo aumentar la humildad epistémica para que haya más justicia epistémica? ¿Cómo promover la reflexión filosófica de la medicina y la reflexión ética de la medicina? Yo, por ejemplo, siempre muestro esta foto porque es la foto de uno de mis primeros grupos del curso de humanización y la práctica médica que doy en la Facultad de Medicina. Ese fue el día que terminamos el curso de la segunda corte. Miren esas caritas. Y algunos de ellos son médicos. Algunos están terminando, otros están haciendo especialización. Pero miren esas caritas de alegría. Esa carita demuestra que hay mucha esperanza y que si están estudiando estos temas, entonces va a ser de mucho provecho. Quiero que alguien lea entonces, ya vamos concluyendo, esto, por favor, en voz alta. Poner por encima de todo el bienestar del paciente, sin importar el estado, ni EPS, ni hospital, ni empresa, ni jefes, ni el dinero, ni reconocimientos, solo con un principio clave, la pertenencia, es decir, racionalidad y beneficio. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿Hay alguien de acuerdo con eso? ¿O hay alguien que no esté de acuerdo? Lo leímos ahorita en la promesa del médico, ¿cierto? Por encima de todo el bienestar del paciente. Muchachos, ese, a mi modo de ver, es un muy buen enfoque para concluir. Poner por encima de todo el bienestar del paciente, sin importar el resto. Pero eso sí, sin olvidar la pertinencia. La pertinencia es un principio de la acción médica que dice que deben haber dos componentes. Desde que haya racionalidad y beneficio, hay que hacerlo. No importa si es barato, si es medio costoso o si es muy costoso. Pero si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ese criterio es el que debería iluminar su práctica médica hacia el futuro. La pertinencia, ¿qué tan pertinente es? La racionalidad, por ejemplo, ¿tiene una racionalidad científica, sí o no? A lo mejor no la tiene, a lo mejor no tiene una tanta racionalidad científica, pero tiene una racionalidad humana, entonces vale. O tiene una racionalidad empírica, no científica. La experiencia, por ejemplo, de algunos puede ser muy útil. Y si la tiene científica, pues con mayor razón. Y si tiene un beneficio para el paciente, pues cómo no. Recuerden siempre esta frase que me enseñó mi abuelita. Camine siempre, mi hijo, por toda la cerita. Eso es un principio ético fundamental que me enseñó mi abuelita Chanita. Y por último, ¿quién quiere leerla, por favor? En voz alta.
Ética médica, que las máquinas hagan lo que pueden hacer. Nosotros hacemos medicina, es decir, contacto con el sano y con el enfermo. La inteligencia artificial puede reemplazar muchos de los aspectos técnicos especializados, pero nunca la medicina, es decir, al médico, a la relación médico-paciente. Que las máquinas hagan lo que puedan, pero la relación médico-paciente es insustituible. Por esta razón, lo dijo Franz Kafka, uno de los más grandes escritores de la historia de la humanidad. Recetar es fácil, lo difícil es entenderse con la gente. Recetar es tan fácil que ya lo puede hacer hasta la inteligencia artificial. Lo puede hacer ChatGPT y no sé quién más. Lo puede hacer gente que con una capacidad mínima aprenda a recetar. El problema es entenderse con la gente. Eso sí que es un enredo. ¿Y alguien entonces que nos lea esta frase? El doctor Oliver Sacks, el poeta de la medicina moderna. Al examinar la enfermedad obtenemos sabiduría sobre anatomía, fisiología y biología. Al examinar a las personas con la enfermedad obtenemos sabiduría sobre la vida. Oliver Sacks, el poeta de la medicina moderna, médico neurólogo inglés, 1933-2015. ¿Cuánta sabiduría hay si se escucha al paciente? ¿Cierto que sí? Ética en las profesiones médicas. Claro que sí, mucha y urgente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, John. ¿Hay alguna pregunta para hacerle a nuestro invitado? ¿Todo muy claro o todo muy enredado? Hablamos un poquito de los dilemas éticos en el ámbito de la medicina y todo, pero una pregunta directa para ustedes más, en lo que usted lleva trabajando, ¿cuál ha sido el dilema ético en el ámbito de la medicina más complicado o el más importante para, pues según usted lo que ha vivido, lo que ha recorrido? Qué buena pregunta, Johnny. El dilema ético que yo he visto más complicado es el que me tiene aquí. Yo me dediqué a estudiar el tema de humanización en medicina. Justamente lo pensé por primera vez hace 20 años, 2004, cuando sucedió lo del medicamento que les dije, el Vioxx, retirado del mercado porque había matado 120.000 personas. Entonces yo en ese momento me hice esos interrogantes durísimos. ¿Qué es esto? A mí me pusieron a prescribir un medicamento que mataba a la gente y yo no sabía. Entonces, ¿cuál es el papel del médico en la sociedad? Entonces, ¿cuál es el papel de la industria? Entonces sentí un dilema muy grande. ¿Yo soy un distribuidor de la industria? Para eso me dice médico y mi respuesta inicial fue no, yo no estudié medicina para eso. Yo estudié medicina para ayudar pacientes, no para distribuir medicamentos de nadie. Si toca, pues lo hago, pero yo no estoy trabajando para eso. Interrogantes como, ¿qué confianza podría tener hacia el futuro cuando surja un nuevo medicamento con bombos y platillos que nos inviten a comer en los mejores restaurantes de Medellín, como me tocó a mí? Para que después nos digan que ese medicamento hay que retirarlo del mercado porque mata a la gente, porque no se tenía toda la información. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo están haciendo medicamentos de esa manera? El gran dilema ético es cómo la medicina terminó, la medicina moderna, terminó siendo un apéndice de una industria y la convirtió en una botica, en una dispensa de medicamentos. Ese me parece a mí el principal dilema ético que enfrenta el médico moderno. Ser o no ser distribuidor de productos industriales. Nos dicen aquí en el chat, respetados futuros médicos, los invito a que sean más participativos en los procesos